Bueno, la Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de presupuesto suplementario. Faltaría una segunda lectura que se haría mañana, de acuerdo a la convocatoria que ha hecho el presidente de ese hemiciclo, el señor Camacho. Y si es aprobada mañana, entonces inmediatamente se cursa al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, para fines de promulgación. Aquí aparentemente, nuevamente, el, 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 el partido de gobierno obtiene aliados importantes en este conocimiento, porque al principio la posición de la oposición era de que se mandara a una comisión de estudio, pero finalmente se aprobó dos lecturas rápidas y inmediatamente después ya fue sancionado favorablemente. Y como el Senado de la República ya lo aprobó, entonces ya faltaría una segunda lectura, aprobación, y entonces ya se convierte en ley y se envía al Poder Ejecutivo. Se trata de un presupuesto para más o menos el gobierno compensar o organizar los gastos que ha tenido que incurrir en el combate a esta pandemia del coronavirus. Si tienen algo que decir. Pero recuerda, Manuel, que iría al Ejecutivo de una vez siempre y cuando no reciba alguna modificación en la Cámara de Diputados, porque si recibe alguna modificación en la Cámara de Diputados, tendría que regresar otra vez al Senado. Eso es lo que estoy diciendo, porque se aprobó hoy en primera lectura sin modificación. Entonces, lo que se haría mañana es simplemente darle una segunda lectura y aprobarlo. Don Barrioso. Está bien. Pienso que si se aprobó, para adelante. La sugerencia que hacía Henry Brady que fuera a comisión de estudio, pero ya está aprobado en primera lectura sin ningún tipo de objeción. Sí. Miren, señores, lo de los fondos de pensiones sigue generando preocupaciones. Hoy el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en un comunicado público, que está advirtiendo sobre el grave riesgo que se correría si se convierte en ley este proyecto de ley que cursa en la Cámara de Diputados, concretamente que busca que a los trabajadores afiliados a la AFP se le dé el 30% de la capitalización individual que tienen en cada una de esas agencias. Voy a leer lo que está diciendo el CONE. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONE, alertó sobre las graves consecuencias que tendría para los trabajadores y para la economía nacional la aprobación definitiva del proyecto de modificación a la Ley 87-01, que busca adelantar el pago de un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Mediante un comunicado, el CONE reiteró que ante una crisis sanitaria de las dimensiones actuales, los fondos de pensiones no deben ser utilizados como fondos de emergencia. La organización empresarial valoró el llamado a la reflexión que hiciera la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAP, y respaldó su propuesta para que el proyecto sea sometido a un proceso de análisis y diálogo con la participación de trabajadores, empleadores y de las autoridades gubernamentales. Según el CONE, anticipar lo más de 175,000 millones de pesos, como establece el proyecto de ley, dejaría a los trabajadores cotizantes en precarias condiciones al momento de su retiro, al tiempo de que propiciaría un aumento de la inflación, devaluación de la moneda y reducción drástica del nivel adquisitivo de los dominicanos, entre otros impactos. Bueno, ya Henry Ebrard, en repetidas ocasiones en su sesión económica aquí en Propuesta de la Noche, ha sido bastante claro al advertir en torno a las consecuencias de carácter económico que tendría sobre el país que se apruebe otorgarle este 30% de la capitalización individual que tiene cada trabajador a los afiliados a la AFP. Y está hablando habló de esto, un aumento de la devaluación de la moneda, porque inmediatamente se aumenta el circulante, eso demanda más dólares
y eso conlleva incremento en la tasa de cambio y por ende un impacto también inmedible en estos momentos en los niveles de inflación que se traduciría en contra de los propios trabajadores porque su poder adquisitivo se vería muy limitado. La otra consecuencia de esto es que al momento en que un trabajador que haya decidido que le entreguen el 30% de sus ahorros, al momento que ese trabajador necesita o requiere ser pensionado de acuerdo a lo que establece la ley, esa pensión sería pírrica. Es decir, los fondos que le tocaría a ese trabajador realmente no le garantizarían ni mínimamente el desenvolvimiento, garantizar su sustento diario. De por sí, con lo que se tiene ahora, se está hablando de que no sería una pensión digna. Imagínese usted si usted recibe el 30% de esos fondos, que usted en definitiva lo que haría es gastarlo en 2 o 3 días. Invertirlo, quizá alguno lo invierta correctamente, pero la mayoría lo que va a hacer es dilapidarlo. Me excusan, pero en sentido práctico, uno conociendo bien cómo somos los dominicanos, eso es dilapidar. Sí, Manuel, y en esa dirección muchos entendidos ponen como espejo lo que ocurrió en Perú, que la gente recibió los recursos, allá se aprobó un 25% y todo fue derroche, Smart TV y cosas insulsas que la gente terminó adquiriendo. Pero en la República Dominicana está ocurriendo algo extraño. En un principio, el Partido de la Liberación Dominicana fijó posición de que se oponía a esta medida. El Partido Revolucionario Moderno también luego asumió la posición de que se oponía a esto, pero luego la Fuerza del Pueblo asumió que sí, que estaba de acuerdo con que se concediera el 70%, pero a la hora de la hora, el viernes pasado, tanto los diputados del PLD como los del Partido Reformista aprobaron en primera lectura que se concediera el 70%. Sin embargo, el PRM se mantuvo ausente de la aprobación y también, sorprendentemente, la Fuerza del Pueblo, los diputados de la Fuerza del Pueblo se abstuvieron de votar al proyecto y sin embargo los del PLD y los del Partido Reformista sí votaron por la aprobación de este 30%. Adelante, Barrioso. Bueno, un tema medio complicadito porque hay en juego tantos intereses, principalmente de sectores que aparentemente están en necesidad de dinero en los bolsillos. Pero como advierte Jiménez, realmente es una situación complicada para nosotros, conociéndonos cada uno de nosotros, cuando nos abunda el peso y la muestra es el doble sueldo. Bien. Así es. Bueno, Diógenes, ¿tú sabes en qué contexto, por ejemplo, se produjo esa aprobación del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana a esta iniciativa del diputado Pedro Botello? Es decir, tenía que salvar lo de la extensión del periodo de emergencia y realmente la única alternativa que tenía era esa. Por eso dije cuando ocurrió eso que se trataba de un trago amargo para el Partido de la Liberación Dominicana, porque si alguien está consciente de las consecuencias negativas que en el plano económico tiene esa decisión, es precisamente el gobierno. Yo creo que esto fue una salida mediática al problema que se tenía en ese momento. Recuerda tú que ahí pudo aprobarse en 2 lecturas consecutivas lo de los fondos de pensiones, pero solamente se aprobó en una. Es decir, que todavía eso está en veremos, porque yo no creo, aún sea aprobado a la Cámara de Diputados, que eso pueda pasar en el Senado de la República, sobre todo porque los poderes fácticos, los poderes mediáticos de la República Dominicana se oponen a esto. Tú señalabas lo de la Fuerza del Pueblo. Lógicamente, en principio, el expresidente Leonel Fernández se opuso a que los fondos de pensiones. Pero como decía al final, esta situación tiene una coincidencia fatal con las elecciones del 5 de julio y entonces pesa más el yo ganar votos entre la gente que está entusiasta con que le den esos cuartos
y que yo realmente pensar en si eso es dañino o no es dañino para el país. Miren, señores, habló anoche Gonzalo Castillo al país, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Él ha venido desarrollando una serie de discursos en lo que está explicando su programa de gobierno. En esta ocasión, él aseguró que a partir del 17 de agosto ejecutará un plan de gobierno encaminado a superar la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19. Dijo textualmente: vamos a poner a circular dinero en la calle y en el bolsillo de los dominicanos, estimulando la entrada de divisas que se ha visto fuertemente afectada por el coronavirus. En una locución que dirigió al país, Castillo adelantó que implementará el plan respetando la continuidad del proceso de consolidación de las finanzas públicas, para lo cual se tendrá un sistema tributario simple, con menos impuestos y rebajas en tasa para atraer más inversiones, facilitar en República Dominicana. Dice que esas nuevas inversiones significan más empleo, más consumo, más ingresos y más derrames económicos en todos los sectores de la sociedad dominicana. Bueno, eso por un lado, eso es parte de los discursos que ha estado ofreciendo Gonzalo Castillo, pero hay una información, yo creo que es de mucho interés, que se dio a conocer hoy en Ginebra, que es la oficina de la Organización Mundial de la Salud. Hoy se está informando la OMS que espera que este año puedan producirse cientos de millones de dosis de vacunas contra el coronavirus y que en el 2021 estén disponibles alrededor de 2.000 millones de dosis. Esto fue lo que dijo hoy la Organización Mundial de la Salud con sede en Ginebra. Ella dijo que el jueves la directora del equipo científico de la OMS, que se está trazando planes para decidir quiénes deberían recibir primero las dosis una vez que se apruebe una vacuna. Es decir, que vamos a tener vacuna este año, según lo que está diciendo la OMS, y ya para el 2021 se complementarían alrededor de 2.000 millones de unidades de vacunas suficientes para vacunar a todo el mundo. Don Diógenes. Sí, Manuel, la aspiración de todos, y es la sugerencia que hago, es que tratemos sobremanera de llegar vivos hasta ahí para que la vacuna no pueda ser efectiva, porque de lo contrario no sería necesario. Sí, sí. Bueno, en eso estamos cuidando. Mira, ya finalmente el lunes, el periódico Hoy está anunciando que va a publicar la encuesta Gallup, una de las firmas mejor acreditadas y de mayor credibilidad aquí entre la opinión pública nacional. Es decir, que para el lunes ya el periódico Hoy está anunciando su famosa encuesta Gallup. Vamos a ver los resultados, porque ustedes pueden estar seguros que para ese día también habrán fuerzas políticas publicando encuestas. Eso ocurre. Sí. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Ángel Barriuso, Diógenes Espina, un servidor, Manuel Jiménez. Agradecemos, como siempre, su sintonía y los invitamos para mañana, viernes, a las 6 de la tarde, para que estén nuevamente con nosotros. Buenas noches.